Bien, la lámina anterior, dice mi padre que no le pegue a las maestras porque me pueden acusar de violencia de género, pero de los maestros no me ha dicho nada. ¿Qué implica? Implica tensión, conflicto, disputas e incertidumbre. Y efectivamente esa imagen del niño nos manifiesta: tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante, a esa persona con alguna discapacidad, a ese indio, de manera diferente, de manera avasallante. Es así donde nosotros planteamos y vamos transitando hacia una orientación y hacia una concepción. Pasamos, por favor. Ahí está. ¿Hacia dónde orientamos? De repente el director se para frente a esa barra y hay muchas flechas. De repente el directivo asume algunos planteamientos y es donde nos dice Henry Giraud, encontramos la resistencia del maestro, pero a veces la resistencia es meramente oposición contestataria. Y es ahí donde empezamos a gestar procesos en donde la posibilidad de construir liderazgos empieza a corresponder. ¿Y hacia dónde giramos? Y esa imagen es puntual, es específica, hacia qué flecha seguimos, hacia qué orientación asumimos para poder construir. ¿Sí? Y es donde particularmente ya vivimos juntos, es suficiente coexistir. Hay un paradigma, el paradigma de la tolerancia, que es interesante y es importante, pero a veces lo minimizamos y lo reducimos. Sí te tolero, pero hazte para allá. Y soy creyente de la tolerancia. La convivencia exige compromiso. La convivencia exige respeto. La convivencia exige no solo decretos, sino la relación misma en el marco de proyectos comunes. Edward Deming, cuando habla de sus 14 puntos sobre la planeación estratégica, hay un punto que no se retoma con gran ahínco, que a mí me parece muy importante en el asunto del liderazgo, y sobre todo en el asunto del liderazgo en contextos rurales, en contextos multiculturales. El sitio de aprendizaje es una construcción. Hace rato yo hablaba de la organización escolar como un asunto de constitución dentro de la propia institucionalidad. La constitución de una organización escolar en contextos multiculturales habría de llevarnos a lo que tenga construcción del sitio de aprendizaje. Y el sitio de aprendizaje implica que tiene como base la comunicación. La comunicación con base en el respeto, el reconocimiento, el respeto, el diálogo, la participación y el acompañamiento. Estos puntos tienen que ver con algo que ustedes trabajan como aprendizaje entre pares, justamente. Entonces, una organización que tiene la capacidad de acompañarse y de ir conformando un colectivo que al calor del trabajo pueda ir resolviendo, pueda ir preguntando, pueda ir dando respuestas, siempre será mucho mejor que hacer un trabajo individual, porque de repente tenemos al directivo en su soledad y los maestros por otro lado, pero finalmente tampoco es un conjunto de maestros, cada maestro está en su individualismo adentro del aula. Entonces el sitio de aprendizaje implica que el aprendizaje empiece entre todos. Recuerden ustedes que los actores que participan en los procesos de aprendizaje, porque hoy ya pasamos del paradigma de la enseñanza al aprendizaje, los actores del aprendizaje en los procesos educativos aprenden de la misma manera.
Entonces, en ese sentido, los liderazgos que se construyan habrían de atender a la conformación de colectivos de participación, donde la comunicación sea el factor fundamental. Y empezamos con la concepción del nuevo liderazgo educativo. El nuevo liderazgo educativo en función. Ese mito del héroe individual que dirige la tropa ha dejado de ser creíble, y menos aún legítimo. Por eso insisto, tendríamos que empezar a construir legitimidades, y legitimidades en el marco de las identidades. Y es ahí donde los líderes visionarios, carismáticos o morales difícilmente son aceptables. ¿Por qué? Porque finalmente estamos entrando en procesos de incertidumbre. Y la incertidumbre en el marco de los liderazgos se está desvaneciendo, porque las instituciones jerárquicas, piramidales, están entrando en crisis. Y es ahí donde no es desconocer al directivo, no es desconocer el papel y la gran responsabilidad que se asume, sino construir una identidad que nos lleve a la configuración de procesos constitutivos de convivencialidad, no de autoridad. La autoridad no se determina por un decreto. La autoridad se gana en la construcción de los procesos, como nos dice Freire, en la concienciación y construcción de las necesidades. Y si mi necesidad es construir la convivencialidad, tendremos que empezar a construir nuevos liderazgos y nuevos procesos de convivencialidad. Así pues, el liderazgo tiene un papel fundamental en la orientación de las organizaciones escolares, en la dirección, en los procesos que se gestan y en la medida en que la propia organización puede identificar las problemáticas, puede construir respuestas colectivas y entonces puede atender. Pero en un ciclo que va en espiral, o sea, nunca termina. Uno inicia, hace diagnóstico, elabora respuestas, aplica, hace evaluación y vuelve a empezar. Porque esa evaluación es el inicio de una nueva cosa. Es decir, ese liderazgo es muy dinámico, movible incluso, porque cada vez que se reinicia un nuevo proyecto, una nueva acción, una nueva estrategia, tiene que empezar a apropiárselo al colectivo y seguramente surgen nuevos liderazgos con la posibilidad de ir además asumiendo compromisos. Algo que es fundamental para un colectivo escolar es cómo construye el compromiso y la responsabilidad y cómo a partir de esos dos elementos se acompañan y va dando respuestas a las necesidades de la propia organización, porque estas necesidades bien pueden ser la atención hacia los estudiantes, pero también la reconformación o la reconstitución del propio colectivo. Vaya, esto siempre es así. La institución ahí está, la institución permanece, ha permanecido por muchos siglos. Lo que pasa al interior, eso es lo que cambia. Aquí surge una primera propuesta, los protocolos interculturales. Un protocolo intercultural está remitido fundamentalmente a la construcción de procesos internos en el margen del liderazgo. Un protocolo intercultural es aquel que empieza a gestar organizaciones diferentes y donde la diferencia no es el tema central, sino es el postulado central que da cuenta hacia la constitución de proyectos comunes. Y es ahí donde finalmente un protocolo intercultural empieza a construir liderazgos múltiples en torno a las comunidades. Una organización no se consolidará mientras se fomente individualidades sobre los colectivos. El individualismo es diferente a lo que algunos autores nos llaman, nos promueven como la individuación. El protocolo intercultural es uno de los primeros pasos que empiezan a gestar liderazgos e identidades diferentes. Y es ahí donde hablamos de individuación, no de individualismo. Ahora trataremos de desarrollar un poco más esta idea.
Los procesos de individuación tienen que ver con eso que planteábamos al principio sobre quién es el docente, cuál es su identidad docente, cuál es el propósito de su acción. Ese sería los procesos de identificación y de individuación, pero esa individualidad, no individualismo, debe de ponerse en juego en el colectivo escolar para conformar justamente ese colectivo. Es decir, no todo grupo de maestros, no toda institución escolar conforma un colectivo. El colectivo es una construcción y la construcción se inicia y se termina en la acción, o sea, en el trabajo. Cada vez que iniciamos un nuevo proyecto, cada vez que se inicia una nueva acción, el colectivo se reconstituye o se vuelve a constituir porque los elementos o las participaciones o el propio contexto va haciendo la determinación de los roles de los sujetos. Aquí lo interesante es que rompamos con el individualismo, que conjuntemos las acciones. Pero conjuntar las acciones no es decir, los sujetos A, B, C hacen esto, los juntamos y hacemos uno solo. No, habría que conversarlo, discutirlo y entonces sí hacer una sola cosa, si es que se puede. De otra forma, tan solo el poner en común las ideas empieza a dar los elementos para la participación y la comunicación. Es decir, la conformación de colectivos no es definitiva, o sea, no es de hoy y para siempre, como las organizaciones. La organización escolar es una construcción que se va dando todo el tiempo, o no se da. Pero es un ejercicio que se tendría que estar estando en el cotidiano y alguien tendría que tomar la iniciativa. Por eso es muy importante el papel del liderazgo del directivo y que además ese papel de liderazgo pueda gestar nuevos liderazgos. Aquí la pregunta, ¿quién es el director? En esta imagen, ¿quién es el director? En esta imagen se establecen los códigos de diálogo. Algunos están pensando en esa nota, en esa sinfonía, en esas formas, y otros están pensando en esos alambres de púas. El diálogo entre la convivencia, el diálogo de la referencia que nos va a empezar a gestar, nos va a empezar a promover una cultura de colaboración, centros de comunidades, estructuras de participación, funciones e incentivos basados en procesos de organización, formas de pensar en contextos diferentes, formas de pensar en ambientes cotidianos. Y es aquí donde tendremos que empezar a construir una narrativa diferente, una narrativa que vaya dando cuenta hacia procesos para movilizar el discurso hacia la práctica. Es fácil, y por supuesto que no hay receta para ello, pero el principio básico de la organización y de la gestión siempre se fundamentará en la práctica. Y la práctica es aquella que establecerá las referencias directas a cómo asumir el carácter normativo o cómo asumir el carácter de lo cotidiano. Empezamos con una consideración, es el diálogo entre saberes. Y se oye fácil, pero también no se oye imposible, porque la diversidad está construida a partir de saberes, y nuestros saberes son este marco en el que tendríamos que empezar a constituir las nuevas comunidades.